Amados hermanos, Dios les bendiga, buenos días. Qué bendición podernos saludar el día de hoy. Qué hermoso día nos ha dado el Señor, precioso domingo. Hemos alabado al Señor, hemos disfrutado el adorarle, el alabarle con todo nuestro corazón. Aquí reunidos, allí reunidos en casa, todos. Gracias por este tiempo hermoso. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante en la palabra del Señor, y es la soberanía de Dios. Que Dios nos ayude. Oramos, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo hermoso. Gracias por darnos el privilegio de acercarnos a tu palabra preciosa. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Te lo pido con todo mi corazón. Te pido por cada hermano y hermana que hoy en este momento están conectados, Señor, y también por todos aquellos, Padre, que verán, Señor, finalmente esta enseñanza, este mensaje, Padre Santo. Te pido que tú les bendigas, Señor, y nos bendigas a todos con tu palabra, en el nombre glorioso de Jesucristo. A ti sea la honra, el poder y la gloria por siempre. Amén y amén. La soberanía de Dios. Amén. La palabra soberanía está formada con el sufijo ia y soberano, es decir, indica la cualidad de soberano y viene del latín superanus, compuesta de super, que quiere decir encima o más, y el sufijo anus, que quiere decir pertenencia, procedencia o relación. Y se refiere, amados hermanos, a alguien que tiene autoridad por encima de todos. En este caso, nos referimos a la soberanía de Dios. Él tiene autoridad por encima de todo y de todos. Esto es una realidad y es algo que necesitamos cada hijo de Dios entender. Debemos saber, queridos hermanos, que Dios es el dueño de todo el universo, porque es el creador de todo lo que existe y es dueño de todo el universo, quien controla toda su creación soberanamente. Sin embargo, aun cuando Dios es soberano y Él controla absolutamente todo y tiene el conocimiento de absolutamente todas las cosas y puede hacer todo lo que Él quiere hacer, a diferencia de sus criaturas. Sin embargo, el hombre, queridos hermanos, vive, y me refiero a la raza humana, al ser humano, después de la caída, vive como si tuviera el control de su propia vida. Vive como si fuera Dios, como si tuviera el control de su propia vida. Pero el hombre, amados hermanos, por ejemplo, el hombre no puede nacer cuando quiere. Fíjese bien esto. Si tuviéramos el control sobre nuestra vida, podríamos nacer en el país que quisiéramos. Podríamos tener el color de piel o de ojos o la estatura que quisiéramos. Pero no podemos. Estamos muy limitados y eso demuestra que no tenemos el control. Hay muchas cosas que no podemos hacer, muchas cosas que no podemos hacer, y nos damos cuenta, queridos hermanos, que no tenemos el control. Primero de Crónicas, capítulo 29, versos 10 al 14, dice: Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Oiga esto: porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino,
y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. En primer lugar, todo esto que acabamos de leer, esta oración, ¿verdad?, que hace el siervo de Dios, está hablando de la soberanía de Dios y le dice: todo es tuyo y tú dominas sobre todo y tú tienes todo el poder y tú le das el poder a quien tú quieres. Y entonces estaban ofreciendo una ofrenda a Dios. Y dice, ¿quién soy yo? Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y luego dice, pues finalmente todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. La pregunta es, ¿de quién es la ofrenda? Finalmente, cuando damos a Dios algo, le estamos dando de lo que es de Él. De lo que es de Él, ¿de qué nos jactamos? Eso es lo que está diciendo. En Génesis capítulo 45, versos 4 al 8, dice, entonces dijo José a sus hermanos. Bueno, quiero que estemos en contexto, ¿verdad? Ustedes recuerdan que los hermanos de José lo vendieron como esclavo y entonces fue comprado, bueno, lo vendieron como esclavo, lo odiaban, ¿verdad?, por los sueños que él tenía y todo esto. Entonces lo acordaron, lo querían matar, pero finalmente solo lo vendieron. Y luego, después de que fue vendido, un hombre lo compró, un hacendado, un hombre rico lo compró, y entonces José fue su mayordomo, fue el hombre que le cuidaba todos sus bienes y todo, y Dios lo prosperó. Después de esto, ustedes recuerdan la historia, José es acusado por la esposa de este hombre, de Potifar, de que José quería violarla, y entonces y obviamente eran mentiras, y fue a dar a la cárcel, y estuvo en la cárcel, allí Dios le dio gracia, etcétera, etcétera. Después de esto llegó a ser el segundo de Faraón, ¿verdad? De una manera, por la gracia de Dios, ¿verdad? Dios hizo que él llegara a ser el segundo de Faraón en todo Egipto. Y esto es algo verdaderamente impresionante. Un día sus hermanos, hay un hambre grande en la tierra, y entonces sus hermanos van a comprar alimentos a Egipto. Y entonces José ya estaba en eminencia, ¿verdad? Y entonces cuando llegan sus hermanos, José hace como que no los conoce, no les da a saber de repente quién es, hasta que finalmente lo hace, ¿verdad? Y aquí es donde quiero leer, queridos hermanos, en Génesis 45, 4 al 8. Pero dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios, oiga esto, me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación.
Así pues, oigan esto que les dice, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. No fueron ustedes, fue Dios quien lo hizo. José, amados hermanos, pudo haber estado muy resentido y lleno de rencor contra sus hermanos, pero José confiaba en la soberanía de Dios. Y sabía que aún en medio de esta circunstancia Dios tenía un plan con él. Esto es muy importante entender. Amados, si nosotros confiamos en la soberanía de Dios, no podemos estar resentidos, amargados o tener odio o rencor, porque entendemos que si algo sucede, fíjese bien, es porque Dios lo permitió. Esto es muy importante que cada hijo de Dios entienda. Por eso es muy importante conocer la soberanía de Dios. ¿Sabes? Nada ocurre, querido hermano, sin que Dios lo sepa, incluso aún antes de que suceda. Y si lo sabe y tiene el poder para evitarlo, y no lo evita, entonces quiere decir que lo permite por alguna razón que no necesitamos entender. Solo debemos confiar en su soberanía, en que Él sabe lo que hace, en que Él tiene un propósito, en que Él tiene el control en medio de todas las circunstancias de sus hijos y de todo lo que existe, amados hermanos. Esto es muy importante. Solo debemos confiar en su soberanía. Acuérdense lo que dice Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, esta palabra, y sabemos, se refiere a su soberanía. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Muy importante entenderlo. Si tú puedes entender esto, amado hermano, entonces los asuntos de la vida no te moverán el tapete. Los asuntos de la vida no te afectarán, amado. No te afectarán, no te llenarás de resentimiento, ni de rencor, ni de odio, ni de amargura, ni de nada de eso, porque tú sabes una cosa, tú sabes que si Dios permitió aquello es porque Él tiene un propósito. Dios pudo haberlo evitado, pero no quiso evitarlo, porque Él tiene un propósito contigo. Él está trabajando de una manera personal contigo. Amén. Muy importante entenderlo. Él permite, amado hermano, Él permite que tú estés aquí el día de hoy. Él permitió que tú estés aquí el día de hoy. Debemos ver el plan de Dios. ¿Por qué Dios permitió este problema o esta situación? Entonces podremos escuchar la voz de Dios. Entonces, si Él quiere, podrá revelarnos algo de su propósito. Si no quiere, entonces igual estamos bien, porque sabemos que Él tiene el control. Esto es muy importante pensar. Tú puedes pensar, yo soy su hijo. Él es el mejor padre que existe. No hay mejor padre que mi Padre Celestial. Y me ama. Y quiere como todo padre, quiere lo mejor para mí. Entonces, si Él permitió esta situación, entonces yo estoy bien con Él. Confío en su soberanía. Confío en su soberanía.
Esto es importante. Cuando confiamos en su soberanía, entonces podemos depender completamente de Él. Hombres que confiaban en la soberanía de Dios, por ejemplo, Daniel. Daniel sabía que había un propósito en la escritura, en la pared. ¿Recuerdan ustedes? Cuando Dios le dice al líder de aquel país, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto, ¿recuerdan ustedes? Y David sabía que había un propósito porque Dios es soberano. Y David podía preguntar a Dios: Señor, ¿cuál es el propósito? Y Dios respondía a Daniel. Y Dios respondía a Daniel. Esto es importante, queridos hermanos. En Daniel capítulo 2, versos 20 al 23 dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Amén. Mira qué confianza tenía Daniel en la soberanía de Dios. Y es el deseo, amados, que de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor, que podamos confiar en su soberanía, que podamos descansar en su soberanía. Confiamos en Él. Isaías capítulo 46, versos 9 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Amén. Amén. Muchas veces, amados hermanos, la fe del cristiano no es suficiente. La fe del cristiano está muy limitada porque le falta un conocimiento claro acerca de la soberanía de Dios. Cuando entendemos la soberanía de Dios, entonces nuestra fe se incrementa. Porque le falta un conocimiento. Entonces la fe se incrementa, ¿verdad? Es necesario tener confianza en la soberanía de nuestro buen Dios. Él está por encima de todo. Él hace lo que Él quiere. Tiene el poder para hacer lo que Él quiere. Él decide si lo hace o no lo hace. Él tiene un propósito. Amén. Es necesario tener confianza en la soberanía de Dios para que la fe del cristiano crezca y sea restaurada. Debemos creer en la soberanía de Dios. Cuando venga el problema, debemos confiar en la soberanía de Dios. Confiar en la soberanía de Dios. Señor, yo sé que tú tienes un plan perfecto. Señor, en todo caso, ¿verdad? Orar para saber cuál es el plan de Dios. Tal vez Él quiera revelarlo. Pero es que tú estás confiando en Él con todo tu corazón. Y podrías orar y decirle: Padre, yo sé que tú tienes el control de todas las cosas. Yo sé que tú estás en medio
de este asunto. Yo sé que lo permitiste, Señor. Si te place decirme qué es lo que se necesita, qué es lo que quieres, cuál es el plan, ¿verdad? Entonces, Él puede, si Él quiere, Él puede decirte. Esto es algo bien interesante. Debemos hacer la confesión de fe en la cual dejamos todo en las manos de Dios, confiando en su soberanía. Porque a veces estamos luchando, queridos hermanos. A veces el cristiano lucha porque no descansa en la soberanía de Dios. Pero cuando descansas en la soberanía de Dios, entonces estás actuando en fe. Esto es muy importante entenderlo, amados hermanos. Cuando tú le dices al Señor, Señor, yo sé que tú tienes completo control, Señor, de esta situación. Tú eres soberano. Padre mío, en este momento yo pongo esto en tus manos preciosas. Tú sabes lo que vas a hacer, Señor. Yo descanso en ello, descanso en tu soberanía, descanso, Señor, en tu perfecta voluntad. Amén. Eso es fe. Gloria a Dios. A veces las oraciones son como, ¿qué le quiero decir? Cuando no se descansa en la soberanía de Dios, entonces las oraciones más bien se convierten como en especie de órdenes a Dios de qué es lo que queremos que Él haga. A veces es como darle ideas a Dios sobre cómo debe hacer las cosas. Pero, amados hermanos, debemos descansar, debemos saber, sobre todas las cosas, debemos saber que Dios es soberano. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. En el momento que tú, querido hermano, descansas en la soberanía de Dios, en ese momento el Espíritu Santo actúa poderosamente en tu vida. Recuerda que el Señor va a estar, porque lo ha prometido, siempre con nosotros hasta el fin del mundo, como dice Mateo 28:20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si oras con fe, el Señor te responderá sin falta. Lucas capítulo 18, versos 38 al 42, dice, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. En el momento en que tú decides creer en Dios, entonces y confiar en Él con todo tu corazón, entonces Él obra de una manera gloriosa y maravillosa, de acuerdo a su gloriosa voluntad. ¿Crees que yo puedo hacer esto?, le preguntó Jesús a alguien. Sí, Señor, le dijo, es más, ayuda a mi incredulidad. Claro que puedes, y si tú quieres lo haces. Amén. Mateo capítulo 8, 15 al 3, Mateo capítulo 8, 15 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado.
Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente, oiga esto, solamente di la palabra y mi criado sanará. Está implícito el poder de Dios, está implícito el poder. Tú puedes hacer lo que tú quieras, Señor. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y vaya, al otro: ven y viene, y a mí: siervo, haz esto, y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El centurión tenía un conocimiento acerca de la soberanía de Dios. Y él sabía que él estaba por encima de todo, amados hermanos. Y esto es algo muy importante. Por eso Jesús dice: ni en Israel he hallado tanta fe. El confiar en la soberanía de Dios, amados hermanos, es fe. Es fe. De la clase más alta, es fe. Amén. Dios gobierna sobre la vida de todas las personas. No solamente de todas las personas, de todas las criaturas, de todos los seres, de todo lo creado. Automáticamente Dios está al tanto de todas las cosas. No se le escapa un solo detalle de toda su creación. No estoy hablando solamente de la tierra, estoy hablando de toda su creación, del universo entero. No se le escapa un solo detalle, por pequeño que sea. La Biblia dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Hablando de que los más mínimos detalles, Dios está al tanto. Él es soberano. ¿Podemos confiar en eso? ¿Podemos confiar en un Dios soberano, amados hermanos? En un Dios que lo sabe todo, que lo entiende todo exhaustivamente, a profundidad, que no hay ningún secreto para Él, que nada está escondido delante de Él, que todo lo sabe y que todo lo puede. ¿Podemos confiar en Él? ¿Podemos confiar en que Él tiene un plan personal para cada uno de sus hijos? Amén. Amén. ¿Podemos confiar en que Él es dueño de nuestro destino y nuestro futuro? ¿En que Él gobierna total y completamente? Debemos entender, queridos hermanos, que el poder de Dios es ilimitado. Que el poder de Dios es ilimitado, en su soberanía, su poder es ilimitado. Isaías 40, 27 al 31 dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Oiga esto: pero los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. La palabra de Dios, otra de las cosas que es muy importante,
que cada hijo de Dios debe entender es que la palabra de Dios se está cumpliendo aún ahora. En este momento, la palabra de Dios es eterna. Dice la palabra de Dios en Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Amén. Debemos confiar en la palabra del Señor, en la palabra del Dios soberano, del Dios todopoderoso. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Queridos hermanos, debemos entender esto. Y algo que es muy importante con respecto a la soberanía de Dios, queridos hermanos, es que algo que es muy importante y que debemos entender es que podemos vivir tranquilos, podemos vivir confiados, podemos perdonar porque entendemos la soberanía de Dios. Podemos vivir con nuestro corazón limpio, tranquilo, porque entendemos la soberanía de Dios. Qué importante es esto. Qué importante es esto. En nuestras relaciones interpersonales, con nuestra familia, con nuestros compañeros en el trabajo, con todos, ¿verdad? Podemos vivir de una manera diferente. Una persona que entiende la soberanía de Dios vive de una manera totalmente diferente, como Cristo. Es un discípulo de Jesús. Amén. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Dios nos ha llamado, amados hermanos, a vivir como el Señor, a ser como Él. Pero no podemos serlo si no entendemos este asunto de la soberanía de Dios. Es tan importante. Descansemos en Él, confiemos en Él. Confiemos en que Él tiene el control, hermano, en cualquier circunstancia. ¿Qué circunstancia estás pasando en este momento? ¿Qué circunstancia? ¿Algo te tiene muy preocupado, muy angustiado? Descansa, por favor. Descansa sabiendo que a Dios no se le ha salido nada de control, que a Dios no se le ha escurrido nada de las manos, que no se le ha escapado, que nada se ha salido de su control, que todo está en sus manos, que tú eres su hijo muy amado, que Él te ama, te compró a un precio carísimo, al precio de la sangre de su propio hijo. ¿Cómo no te dará junto con Él también todas las cosas? Dice la Escritura. Amén. Confía en Él con todo tu corazón. Confía en Él. El apóstol Pablo decía, o por muerte o por vida. No importa, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque confiaba en la soberanía de Dios. Esto es importante. Confiemos, amados. Descansemos, descansa, hermano, descansa, hermana. Confía en Él. Arrodíllate y habla con Él y dile, Señor, aquí está toda esta situación, descanso en ti, tú tienes el control, Señor, esto está totalmente en tus manos, yo voy a descansar, amén y amén. A veces queremos ayudarle a Dios, porque pensamos que se le están saliendo las cosas de las manos. No hay tal cosa, hermanos. No hay tal cosa, es una locura tratar de hacer eso. Es mejor confiar, es mejor descansar. Haz lo que tienes que hacer sencillamente, ¿verdad? Y descansa
en Él, con todo tu corazón. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga con esta palabra y Dios nos bendiga a todos con esta palabra en el nombre del Señor. Gracias a Dios por este tiempo hermoso. Aleluya. Oramos, amado Padre Celestial. Ayúdanos a entender, Dios mío, la importancia, Señor, de tu soberanía. La importancia, Señor, de entender que tú eres soberano, que tú eres el creador y el dueño de absolutamente todo, que tú estás en control de absolutamente toda tu creación, y con cuánta mayor razón, Señor, de cada uno de tus hijos, de tu pueblo, Padre. Te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, Padre mío, porque podemos reconocer, Señor, que tú eres soberano, Señor, y que en ti está el poder y la fuerza, y que tú das poder y fuerza, Señor, a quien tú quieres. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesucristo. Bendito seas, Señor, bendito seas. Te alabamos, Señor, y ponemos toda necesidad, todo problema, toda situación, Señor, en tus manos preciosas, confiando en que tú eres soberano y en que tú tienes el control de absolutamente todos los asuntos de tus hijos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Aleluya. Qué importante es entender esto, hermanos, porque nos quita una gran carga de preocupación, pero no solamente de preocupación, sino de estar tratando de hacer nosotros las cosas, de ayudarle a Dios, pero confiamos en Él. Hermanos, Dios les bendiga, que tenga una excelente semana, ¿verdad? Que Dios le guarde y le bendiga mucho. Amén y amén.